Hola Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas Piscis son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acá Piscis, con este caballero de oros, se ve que es posible que ustedes estén en algún puesto laboral donde el dinero les esté entrando poco a poco, establemente, pero no es algo que avanza muy rápido. No es como que te aumenten el salario de pronto, o tú has estado esperando que te aumenten el salario, que te aumenten de puesto, pero eso no ha ocurrido y tú has estado esperando ahí por un buen tiempo. También podría ser que esto se refiera a que ustedes estén en un pequeño emprendimiento o algún negocio y estén obteniendo dinero, pero que este sea poco a poco, que sea extremadamente lento. Aquí ustedes han hecho un esfuerzo constante, han trabajado en lo que están haciendo, pero esto viene en cámara lenta. Algo aquí ustedes vienen construyéndolo con muchísima paciencia. Es algo seguro, pero con mucha paciencia, muy poco a poco, ¿ok? Y el 3 de copas, pues aquí entra una energía de celebración, de logros compartidos y de buenos resultados. Acá puede ser que esto por fin dé sus frutos, por fin dé sus resultados, por fin lograste tener los abdominales que querían. No precisamente en esto, sino que por fin quizás te den ese puesto de trabajo, por fin te den ese aumento de salario o tu negocio comience a prosperar mucho más. Y aquí ustedes se les ven pues celebrando. Hay apoyo de otras personas. Aquí hay un ambiente positivo y un ambiente festivo. Acá ustedes van a estar celebrando definitivamente el logro de ese caballero de oros. Y el 6 de bastos, pues aquí hay una victoria total, aquí hay éxito, aquí hay reconocimiento, aquí hay un éxito visible. No solo que tú te reconozcas, lo logré, no, aquí otras personas van a felicitarte, van a decirte, lo lograste, lo conseguiste, te esforzaste, mantuviste la paciencia, trabajaste como tenías que hacerlo y por supuesto aquí llegan las felicitaciones. Si estás esperando una promoción en tu puesto de trabajo, pues esto podría referirse a eso, podría referirse a que tus compañeros te digan, lo estás haciendo maravillosamente bien y lo estén celebrando. Si estás en un pequeño negocio, pues podrían estar llegando más clientes o reconociéndote tu labor, lo que estás haciendo. Aquí hay dos cartas de éxito y de celebraciones importantes. Aquí celebraciones, éxito, triunfos y victoria para ustedes, Piscis. Vamos a ver qué viene para acá con este emperador. Aquí las cartas que les salieron son espectacularmente buenas, Piscis. Por lo menos por ahora le han salido cartas maravillosas. Pues aquí precisamente hay un renacimiento, un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para muchos de ustedes. Aquí hay un cambio de etapa real, aquí algo se va a estar reactivando o se va a estar recomponiendo, van a estar casi que surgiendo de las cenizas como el ave fénix. Acá después de un proceso previo de lentitud que se reafirma con esta carta del 7 de oros. Acá el 7 de oros me dice que esto es un renacimiento, esto es una segunda oportunidad. Después de un periodo de tiempo en el que han tenido paciencia, en el que han trabajado constantemente, en el que han estado esperando obtener los resultados, en que han invertido esfuerzo, han invertido esfuerzo, tiempo y posiblemente recursos. Acá esto es un proceso lento pero necesario por el que están pasando. Aquí se ve la chica en el pastel poniendo cada detalle y por supuesto para hacer ese pastel se ha demorado muchísimo tiempo, exacto como el que ustedes se han demorado para perfeccionarlo todo. Esto es algo que lleva esfuerzo, como precisamente también pone acá el caballero de oros, que sí, para tener ese cuerpo esbelto lleva esfuerzo, lleva tiempo y lleva dedicación y paciencia. Paciencia para obtener lo mejor que vienen acá, celebraciones. Y el emperador, por supuesto, vuelve a confirmar todo esto diciendo que aquí ustedes van a tener estabilidad económica, van a estar estructurando toda su vida financiera, van a mantener el control y van a tener seguridad económica. Aquí hay una consolidación de lo que ustedes han estado construyendo. Aquí se pone orden, aquí hay firmeza en lo económico y en la vida práctica. Pero sobre todo estabilidad económica, que es lo que da el emperador. Anclaje a tierra, mucho anclaje a tierra. Vamos a ver ahora para ese maravilloso as de espadas, qué es lo que viene acá.
Pues aquí Piscis, con esta carta del Hierofante, se ve que hay aquí estructuras, hay normas, hay procesos establecidos o de aprendizajes. Aquí hay algo que estaba bajo algún tipo de regla, de sistema, de guía. También puede ser alguna situación formal o ya definida por la que ustedes estaban atravesando, y esto va a estar terminando. Acá la muerte pues acaba con esto, esto corta definitivo. Aquí hay un cierre total de esta etapa. Aquí hay una transformación profunda e irreversible. Aquí lo viejo se deja atrás, lo viejo deja de funcionar o se termina por completo. Aquí hay algo que acaba definitivamente. Y el as de espadas, señores, acá esta carta al final me está diciendo que aquí la verdad se impone. Aquí hay una decisión clara e irreversible. Aquí se concreta todo lo anterior. Aquí hay una victoria de un conflicto. Aquí hay victoria en situaciones poco fáciles. Aquí esto que estaba estancado, esto que estaba bloqueado, esto se resuelve. El as de espadas lo corta, un corte limpio que deja todo resuelto. Aquí esta carta define todos estos resultados sin dudas. Acá la influencia de esta carta te dice que los resultados se van a imponer con claridad, con fuerza, con determinación. Todos los asuntos concluyen, se terminan, como precisamente dice la carta de la muerte, que aquí todo esto se acaba. Así que también la carta de las de espadas anuncia la llegada de triunfos, de victoria y de éxitos, ¿ok? Entonces acá se podría decir que esta carta del Caballero de Oros, aunque el esfuerzo ha sido duro, ha sido intenso, has tenido que trabajar para mantener esa economía, esos ingresos. El proceso ha sido extremadamente lento. Esto es como si fuera en cámara lenta, señores. Pero nada, el esfuerzo ha valido no la pena, ha valido los logros. Y después de este Caballero de Oros se nota que van a estar obteniendo pues su estabilidad económica, van a estarse regulando todas las cosas para ustedes. Ahí obtienen su estabilidad debido a que ustedes han mantenido la paciencia y se han esforzado por lograr lo que querían. Y por supuesto el as de espadas viene a reafirmar que hay éxitos, que hay logros y que hay triunfos. Y aquí se ve también que habían celebraciones desde el principio. Así que, señores, van a estar celebrando muchísimas cosas buenas en su vida en los próximos días. Vamos ahora con el oráculo de León. Uy, esta carta quiere salir. Wow. Vamos a ver cuál es la próxima carta que sale acá. Sacar dos más para Piscis. Ya. Con el sol suficiente. Aquí ya se me aclaró todo el pastel. Aquí Piscis, se ve que muchos de ustedes han estado cargando alguna situación poco fácil en sus vidas. Y esto pues lo han vivido con muchísima intensidad emocional o muchísima incertidumbre. Porque la luna no te deja ver las cosas claras, no tenías toda la información. Es una carga que han mantenido por no tener toda la información que necesitaban. Definitivamente aquí los pájaros te están diciendo que esto va a estar generando una conversación, que hay movimiento o noticias que van a estar llegando. Y definitivamente esas noticias van a estar permitiendo que toda esta situación se aclare y se termine. Como decía la carta de la muerte, se acaba. Y el sol te está diciendo que esto se aclara completamente. Aquí hay resultados positivos, aquí hay éxito, aquí hay alivio, aquí las cosas se resuelven favorablemente y ustedes van a estar también celebrando y con triunfos y éxitos, ¿ok? Vamos ahora a un mensaje del oráculo de los ángeles. Sale la carta del progreso. Te dice que tú estás haciendo progresos y avances para lograr tus éxitos. Que te mantengas enfocados en todo este viaje y que conozcas que el éxito está delante de ti. Así que, Piscis, déjame la frase para manifestar lo siguiente. Yo celebro mi triunfo y mi éxito. Yo celebro mi triunfo y mi éxito. Y nos vemos en el próximo video, Piscis. Hasta la próxima.